Metallica es una de las bandas más icónicas e influyentes en la historia del heavy metal. Formada en Los Ángeles en 1981, la banda ha vendido más de 130 millones de discos en todo el mundo e influenciado a innumerables músicos de varios géneros. Así que con esta carrera a sus espaldas, imagina qué cantidad de curiosidades sobre Metallica podemos descubrir. Así como también mitos y leyendas sobre Metallica que forman parte del imaginario global. No podemos asegurar ni negar nada de lo que se presenta a continuación, pero lo que sí es seguro es que son historias curiosas y que en muchos casos han sido defendidas durante años pese a tener una base nula. Número 1. La banda es satánica. Este es uno de los mitos más persistentes sobre Metallica, a pesar de que la banda ha negado reiteradamente cualquier conexión con el satanismo o el ocultismo. Algunas letras de sus canciones pueden contener referencias al diablo o al infierno, pero se basan más en la imaginería y la ficción que en cualquier creencia real. Número 2. El nombre de la banda es una combinación de metal y vodka. Aunque la historia detrás del nombre de la banda es un poco ambigua, el nombre no tiene nada que ver con el vodka. Según la leyenda, el baterista Lars Ulrich sugirió el nombre Metallica después de que un amigo sugiriera Metal Mania y Blackjack. Número 3. James Hetfield tuvo que hacer terapia para poder cantar. Según la leyenda, el vocalista James Hetfield tenía miedo escénico y tuvo que recibir terapia para superarlo y poder cantar en público. Sin embargo, Hetfield ha negado este mito, diciendo que simplemente necesitaba tiempo para acostumbrarse a la atención y la presión de la audiencia. Número 4. La banda fue expulsada de su ciudad natal. Según la leyenda, Metallica fue expulsada de su ciudad natal de El Cerrito, California, debido a su estilo de vida y su música. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto y la banda nunca ha mencionado nada al respecto. Número 5. Metallica demandó a Napster para detener la piratería. Como mencionamos anteriormente, este es un mito común sobre Metallica. Aunque la banda presentó una demanda contra Napster para proteger sus derechos de autor y controlar la distribución de su música en línea, no fueron los únicos artistas que lo hicieron. Número 6. El guitarrista Kirk Hammett es un vampiro. Este es un mito absurdo que ha circulado en línea durante años. No hay evidencia de que Kirk Hammett sea un vampiro o tenga cualquier conexión con el vampirismo. Número 7. La canción Fade to Black es una llamada al suicidio. A pesar de las letras oscuras y melancólicas de Fade to Black, la canción no es una llamada al suicidio. De hecho, la canción fue escrita por Hetfield como una forma de expresar sus sentimientos de soledad y depresión. Número 8. El álbum And Justice for All fue grabado sin bajo. Este es uno de los mitos más persistentes sobre Metallica. Aunque el sonido del bajo es ciertamente menos prominente en este álbum que en otros, sí hay líneas de bajo grabadas. La falta de presencia del bajo es en gran parte una cuestión de producción y mezcla. Número 9. La banda se burló de un fan con discapacidad. Hay informaciones contradictorias sobre distintas fechas y lugares. Por supuesto, la banda ha negado estas acusaciones y ha señalado que siempre ha tratado a sus fans con respeto y consideración. Además, la banda ha trabajado en iniciativas benéficas en el pasado, como la Fundación Owed in My Hands, que se enfoca en ayudar a las comunidades locales y promover la educación y el empleo. Número 10. La canción Master of Puppets fue escrita sobre las drogas. Aunque la letra de Master of Puppets puede interpretarse como una crítica a las drogas y la adicción, la canción fue escrita por Hetfield y el difunto bajista Cliff Burton como una reflexión sobre la idea de ser controlado por fuerzas externas. Número 11. La banda tiene un pacto con el diablo. Este es otro mito que se basa en la imagen oscura y agresiva de Metallica. Aunque la banda ha experimentado con la imaginería del diablo y el infierno en algunas de sus canciones, no hay evidencia de que hayan hecho un pacto con el diablo o tengan alguna creencia en el ocultismo. Número 12. La canción The Unforgiven fue escrita sobre el padre de Hetfield. Aunque las letras de The Unforgiven pueden interpretarse como una reflexión sobre la relación de Hetfield con su padre, la canción fue escrita por Hetfield y el baterista Lars Ulrich como una exploración de la idea de ser tratado injustamente por la sociedad. Número 13. La banda ha sido acusada de plagiar a otras bandas. Metallica ha sido acusada de plagiar a varias bandas a lo largo de los años, desde Queen hasta la banda canadiense Exainty.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, las acusaciones no han sido comprobadas y la banda ha negado cualquier intención de plagiar a otras bandas. Número 14. La banda hizo un pacto para destruir el hair metal. En los años 80, Metallica se destacó por su sonido agresivo y su rechazo al estilo del hair metal popular en la época. Según la leyenda, la banda hizo un pacto para destruir el hair metal y crear un nuevo sonido para el heavy metal. Sin embargo, esta historia parece ser una exageración de la actitud de la banda hacia el hair metal. Número 15. El guitarrista Dave Mustaine escribió algunas de las canciones más famosas de Metallica. Dave Mustaine fue uno de los miembros fundadores de Metallica, pero fue expulsado de la banda antes de que pudiera grabar su primer álbum con ellos. Aunque Mustaine ha afirmado que escribió algunas de las canciones más famosas de Metallica, como Jump in the Fire y Phantom World, la mayoría de los miembros de la banda han negado estas afirmaciones y no hay evidencia que las respalde. Número 16. Y esto ya dejó de ser un mito para pasar a ser una realidad. La banda, a pesar de su largo trayecto, sigue despertando fascinación en las nuevas generaciones que la consideran una banda referente no solo en el género del rock sino en la historia general de la música. ¿Qué te parecieron los anteriores 15 mitos sobre esta legendaria banda? Suscríbete y a rockear.